Muy buen día, muy buen día. Hoy, martes 23 de abril de 2019, son las 12 horas, 1 minuto, un día nuevo que se va colando, ya no de contrabando, como dice Serrat, se nos va metiendo desde la medianoche y ya hemos transitado la mitad de este martes 23 de abril de 2019. Y desde ya mi primer saludo para todos, empezando por nuestro operador, Héctor Didío, que hace posible que hoy estemos en el aire. Así que muchísimas gracias, Héctor. Luego también un saludo a quien me acompaña todos los días y hoy que por razones de un chequeo que se tuvo que ir a hacer justamente a esta hora, no nos acompaña, pero probablemente nos esté llamando en algún momento, que es mi amigo de toda la vida, Daniel de Abrantes. También muy buenos días para todos los oyentes que desde el aire nos están captando allí en toda el área metropolitana, en la capital federal. Buenos días a Radio Fénix 92.1 MHz en Corrientes Capital, que llega también a Resistencia Chaco. Muy buenos días a aquella queridísima zona y a nuestra amiga Mónica Colunga, que hace posible que esto llegue también a esa porción del territorio nacional. También, lógicamente, a nuestros amigos de Uspallata, Mendoza, de Radio La Paquita, FM 88.9. Un abrazo para Gustavo Figini y también para Elvio, que retransmiten todas las semanas nuestro programa. Un abrazo, voy a nombrar algunos de los que me envían saludos acá, pero no los voy a mencionar a todos porque son demasiados. Pero Pablo Gosco, amigo socialista del Partido Socialista, mi peluquero, Josué, que está escuchándonos, un fuerte abrazo para él y todos los amigos. A Oscar Gómez Cutrí, que nos está escuchando y nos está capturando desde Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Pablo Casadei, que desde algún lugar de la ruta nos está también escuchando, lo mismo que Fernando Angelillo, Joffer le decimos, Jorge Cultri, Julio Moyano de San Isidro, Jorge Cultri es de Merlo, Patricio Ábalos, que nos desde Capital Federal, Mario Morales desde Paso del Ray Moreno, María Ángeles desde Aedo, Gastón desde Merlo, y sigue la lista y se nos va el programa si tuviera que mencionarlos a todos. He mencionado algunos, los que me llegaron a último momento, de manera que vaya para todos, que tengan un gran día y que podamos transitar este programa de la mejor manera posible. Quiero señalar mi solidaridad con el candidato a gobernador en Santa Fe, Antonio Bonfatti, que ya fuera gobernador de aquella provincia, que fue realmente gravemente agredido en una época por gente de la cámpora, del peronismo, que hablaban del narcosocialismo, y ahora de la coalición cívica. Carrió diciendo: si alguien quiere votar por la banda de narcotraficantes de los monos, que vote a Bonfatti. La verdad es que Bonfatti fue víctima de esta banda, recibió una andanada de tiros en su casa particular mientras estaba con su familia, y la verdad es que Carrió quiere apoyar a un candidato que es Corral, de la Unión Cívica Radical, que representa Cambiemos, que va a ser una pésima elección. Y lamentablemente, porque la mayor parte del radicalismo en Santa Fe está en el Frente Progresista, y difícilmente vaya a remontar vuelo alguien que represente Cambiemos, dado que Cambiemos está en baja prácticamente en todo el país. Lo que no se puede hacer es que para remontar alguien tire a alguien que tiene una trayectoria, como Antonio Bonfatti, que le tire basura diciendo que votar por él es votar por la banda de narcotraficantes de los monos. Me parece que Carrió está descarriada en este sentido, y siempre hay que respetar el honor
y la dignidad de las personas, sea quien fuere, y preferiblemente no mintiendo, porque esto realmente es una enorme mentira. Ya lo habían llevado al servicio de inteligencia, hombre de la DEA y de la CIA, D'Alessio, a Santa Fe para desprestigiar al gobierno de Bonfatti y ver de qué manera los vinculaban con el narcotráfico a ese gobierno socialista de la provincia de Santa Fe, que ya lleva 3 periodos, que probablemente vaya por el 4º periodo, que gobierna Rosario desde 1989 y que es la gente con su voto quien ratifica la permanencia de esta fuerza política en el gobierno. De manera que hay que ser cuidadoso. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar de algo que lógicamente nos preocupa absolutamente a todos, que es el drama social que vive la Argentina. Vamos a hablar de este derrumbe social que se produce en los últimos tiempos. Diría que en el último año es cuando se agudiza de manera más tremenda. Y para hablar de esto vamos a tener participando en el programa a 3 personas. Uno es Gerardo San Martín, de la Organización de Trabajadores Radicales, que le vamos a hacer algunas preguntas porque es una mirada desde el radicalismo pero desde los trabajadores y nos interesa conocer qué es lo que ocurre, cuál es su mirada particular. También vamos a estar hablando con Daniel Menéndez, que es de la organización social Somos Barrios de Pie y lógicamente que tiene un vínculo, y me consta, un vínculo corporal, físico, de poner el cuerpo con los sectores más humildes, más pobres de la Argentina, y le vamos a pedir a él que nos diga qué es lo que está viviendo todo este sector. Y también vamos a hablar con Verónica Kunstler. Verónica es de Moreno, de una zona cercana a General Rodríguez, y ella misma sufre las consecuencias de este derrumbe social que vive la Argentina, pero al mismo tiempo tiene una actitud solidaria que me parece que la debemos observar todos quienes de una o de otra manera estamos vinculados a la cuestión política en la Argentina. Porque muchas veces por parte de sectores acomodados se habla con menosprecio, con menoscabo de los sectores más humildes y en la mayor parte de los casos nos dan verdaderas lecciones de vida y por tanto vamos a hablar directamente también con alguien que es una mujer del pueblo, una joven mujer del pueblo. Bueno, ¿por qué hablamos de derrumbe? Bueno, hablamos de derrumbe porque Macri en una entrevista acaba de decir que me angustia que chicos no tengan para comer, pero antes convivían con la mierda. Palabras de Macri. Me angustia que chicos no tengan para comer, pero antes convivían con la mierda. La verdad es que es una expresión escatológica y no voy a responder en ese nivel en el que se expresó el presidente. La verdad es que el presidente no se tiene que angustiar. El presidente lo que tiene que hacer es resolver el problema de chicos que no tienen para comer. No tienen que angustiarse, no tienen que preocuparse, tienen que ocuparse. Y me dicen, no, pero eso es imposible. Miren, no es imposible. Tiene que declarar la emergencia alimentaria. Y los primeros recursos de los que dispone el Estado, los primeros, ¿vio cuando uno hace la lista de gastos? Bueno, es la comida de todos los días, el viaje a París. Bueno, como no me da la plata para el viaje a París, priorizo la comida de todos los días, ¿sí? Es lógico, pongo 2 ejemplos extremos, pero es lógico que cualquiera que haga su presupuesto en una familia, en una sociedad de fomento, en un club, en un municipio, en un gobierno provincial o nacional, tenga prioridades. La prioridad es que los chicos coman. Entonces, antes que cualquier otro gasto, la comida de los chicos.
antes de que cobre el presidente, sus ministros, los diputados, los senadores, etcétera, la comida de los chicos. Antes de que cobre la burocracia del Estado, la comida de los chicos. El presidente no puede decir en un país de la magnitud de la Argentina, con el presupuesto que tiene el país, con la disposición de alimentos que tiene la Argentina, que a él le angustia que los chicos no tengan para comer, pero que supuestamente ahora tienen cloacas. Bueno, están muy bien las cloacas, indiscutible, pero justamente la obra pública, si sirve, entre otras cosas, es para mejorar la calidad de vida de la gente que recibe el beneficio de la obra social, de la obra pública, es también para beneficiar a los trabajadores, que no teniendo disponibilidad en una fábrica, en un comercio, pueden ir a la obra pública y a través del salario de estos trabajadores mejorar el mercado interno. De manera que lo que tiene que las cloacas no van en contraposición con la comida de los chicos. Por tanto, no puede él decir que ahora hacemos cloacas, que estará bien, no sé cuántas harán, pero que está muy bien que las hagan. Pero, ¿qué ha pasado con la pobreza en la Argentina? Hay un trabajo del Instituto de Pensamiento de Políticas Públicas que conduce Claudio Lozano, que plantea que este derrumbe social que vive la Argentina se lo debemos a Macri y al Fondo Monetario Internacional. Pero es muy importante porque va a responder a un problema que son las mediciones del INDEC. Respaldándose en las mediciones del INDEC, Claudio Lozano y el equipo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas plantea que el INDEC lo hace semestral. Quiere decir que hace un promedio de todo el semestre. En ese promedio dio la última medición del INDEC, que conocimos hace pocos días atrás, un crecimiento desde el 25% al 32% de pobres, del 25% del primer semestre al 32% en el segundo semestre. Pero ¿qué dicen ellos? Si el segundo semestre se divide en 2 trimestres, vamos a tener que julio, agosto y septiembre del año 2018 ya la pobreza había crecido al 28,1%. Pero si allí sumamos y vemos octubre, noviembre y diciembre de 2018, del año pasado, la pobreza se fue al 36%. Mucho peor de lo que dice el INDEC. Quiere decir que la pobreza heredada del año pasado a este año es del 36%. Y todo indica que en el primer trimestre del 2019, enero, febrero y marzo, la pobreza siguió creciendo. Es decir, que la cantidad de pobres en la Argentina no es la que dice el INDEC, porque el INDEC solo reúne la pobreza de 31 conglomerados urbanos, ¿sí? Es lo que da 28 millones de habitantes, pero en la Argentina somos casi 45 millones de habitantes. ¿Cuál es el número de pobres en la Argentina? Según la proyección, a fines de diciembre del 18, es de 16 millones de pobres y 3,3 millones de indigentes. Quiere decir que es probable que en la actualidad esa cifra sea superada y estemos en 17 o 18 millones de pobres y cerca de 4 millones de indigentes en la Argentina. Quiere decir que se ha agravado de manera muy considerable, yo no los quiero marear con los números, pero son tremendos los números, porque estamos hablando de millones de compatriotas que perdieron su condición de clase media-baja para hundirse en la pobreza, y compatriotas que eran de clase media-media y que ahora son de clase media-baja.
Es decir, estamos viviendo el hundimiento prácticamente del 80% de la población argentina, que todos bajan 1, 2 o 3 escalones conforme el nivel que tenían antes. El gobierno insiste, y hoy lo escuché a Eduardo Amadeo, que Eduardo Amadeo explica todo, porque la verdad es que Eduardo, yo ustedes saben que hablo con respeto y trato de hablar con cariño de todas las personas, pero Eduardo Amadeo trabaja de chupamedias. Siempre fue chupamedias desde que lo conozco, de Menem, de Duhalde, ahora de Macri. Trabaja de chupamedias, le va bien, y porque es una profesión que lo sitúa entre el 1% más rico, dado que es diputado nacional y es funcionario público desde hace muchísimos años. Así que no es que yo recomiende a nadie trabajar de chupamedias, pero es lo que está haciendo Eduardo desde hace mucho tiempo. Y él tiene una mirada que es absolutamente ajena a este problema en el que nos hunde el gobierno, porque él dice que esto es todo un fruto de la herencia pasada. Claramente hay una herencia pasada, y las investigaciones más serias dicen que la pobreza heredada por el gobierno de Mauricio Macri era del 29%, cifra que es altísima y que por tanto, después de 12 años, amigos kirchneristas, a quienes también me quiero referir con aprecio, después de 12 años no se puede entregar un país con el 29% de pobres, más allá de lo que el intoxicado INDEC decía en aquellos tiempos. Pero el gobierno de Macri vino con una premisa: la pobreza cero. Llevar la pobreza a cero. Lógicamente, que apenas asumieron, dijeron que era un horizonte y que por tanto en 4 años no iban a llevar la pobreza a cero. Sin embargo, les digo, y da para un debate, sí se podía haber llevado la pobreza a cero en 4 años. Pero esto lo dejo porque lo tengo explicado en un libro, lo dejo para otra ocasión. Lo cierto que durante el gobierno de Macri, el primer año creció la pobreza y después empezó a descender y llegó prácticamente al 25%. Con lo cual, aunque hubiéramos heredado el próximo gobierno del gobierno de Macri el 25%, era altísima, pero era un poco más baja que la heredada. Hoy es del 36% y quizás 38 o 39% la pobreza en la Argentina. Y se está agudizando, porque no funcionan los mecanismos de redistribución de la riqueza en la Argentina, no funciona en la Argentina el mercado interno, no funciona las pymes porque se están hundiendo a razón de 40 aproximadamente todos los días cierra una pequeña y mediana empresa industrial, comercial, agropecuaria también, cierran tambos en la Argentina, todos los días, 40 aproximadamente por día, se derrumba la producción, por eso también tenemos menos riqueza, y se distribuye peor, porque la torta más chica va a parar a mano de los bancos, de las petroleras, de las mineras, de los agroexportadores, de pequeños sectores absolutamente privilegiados, en detrimento de la inmensa mayoría de los argentinos. Con el agravante también de que sectores de la clase media acomodada, que hasta hace poco tenían un comercio, y me consta personalmente, y se ven impedidos de seguir con su actividad comercial, y de pronto tienen cerca de 50 años, y tienen que cerrar su comercio, y se encuentran con que se empiezan a comer el capital que tenían, y no encuentran una fuente de trabajo a través de la cual poder tener un horizonte de vida. Entonces empiezan a comer lo que tienen, sí les empieza a agarrar la angustia, y sí empieza la desesperación. Señor presidente Mauricio Macri, usted no es quien se tiene que angustiar. Usted está angustiando a la sociedad argentina. Es usted el responsable de este derrumbe social que vive nuestro país.
con el agravante que frente al fracaso manifiesto que se puede observar virtualmente en todas las estadísticas, un fracaso en todas las áreas, en el área científica, en el área educativa, en el área de la producción, en el área industrial, en el área del desarrollo tecnológico, en el área de la inserción argentina en el mundo, en el área del sometimiento al Fondo Monetario Internacional, en el área de la toma de una deuda absolutamente impagable que heredará el próximo gobierno. En el marco de ese fracaso, usted goza de la frivolidad de decir que va a ganar el balotaje por el 52% contra el 48%. Pienso que un futbolista puede decir pavadas y decirle vamos a ganar 4-0 y después pierde 2-1. Pero en general los futbolistas son personas más serias y tratan de no hacer pronóstico. ¿De dónde saca usted, Mauricio Macri, que va a sacar el 52% en el balotaje? ¿Cuál es el fundamento científico? ¿Cómo sabe qué es lo que va a pasar en noviembre? De la misma manera que nos dijo que para el 2019 la inflación iba a ser del 5% y va a estar rondando el 40%. De la misma manera que para el 2018 nos dijo que la inflación iba a ser del 10% y fue del 47,6%. ¿Cómo sabe usted que va a sacar el 52%? Realmente, Macri es un hombre que no estaba preparado para llegar a la presidencia de la República. Y todas sus manifestaciones, todas sus expresiones, todas sus intervenciones, incluidos los largos periodos vacacionales que se toma, muestran que no era un hombre que estaba a la altura de las circunstancias. Pero uno puede aceptar que alguien se equivoque una vez. Creí que estaba preparado. Iba a patear un penal y creí que iba a perforarlo al arquero, y el arquero me ataja un penal, 2 penales, 3 penales, 4 penales. No estaba preparado para tirar eso. Bueno, el presidente, después de 3 largos años, ya tiene prácticamente el 80% de su mandato cumplido. Este presidente, que es más pasado que futuro, que tiene muy poquito hacia adelante, pero que además ese poquito lo tiene comprometido con el Fondo Monetario Internacional, de manera que es menos aún lo que puede hacer, que ha perdido credibilidad, que los mercados no le creen, que en el exterior no le creen, que no le cree el pueblo argentino, y que se expresa con enorme frivolidad. Podría tener un acto de grandeza y decir, me retiro de esta contienda electoral, y que se rearme el espacio Cambiemos, que es un espacio claramente de derecha, hegemonizado por el PRO. Bien dicen mis amigos radicales, no gobernamos los radicales, gobierna el PRO, gobierna Mauricio Macri. Está bien, que se rearme esa derecha con otros candidatos, pero usted es un fracaso. La verdad es que si el pueblo lo votara, lo deberíamos aguantar igual. Felizmente no lo va a votar, pero ¿cómo puedo saber yo que no lo va a votar? ¿Podría ganar? Claro, todos los que intervienen tienen la posibilidad de ganar. Pero sí puedo decir que en el marco de estas políticas todos los problemas se van a agudizar si sigue gobernando. ¿Y no está satisfecho después de 4 años de ser presidente de la Argentina? Después de ser uno de los presidentes no peronistas que termina el mandato, que ha logrado la paciencia democrática de nuestro pueblo, que ha logrado que todos los sectores políticos estén diciendo vamos a respetar a rajatabla lo que manda la Constitución Nacional, que vamos a votar en tiempo y forma, que a pesar de la crisis financiera, de la crisis del dólar, de la crisis fiscal, de la crisis social, de la crisis moral que vive la República, que se manifiesta a través de los tribunales, donde todo está corroído y todo está corrompido, ¿no le parece ya suficiente y no le resulta inteligente que un acto de grandeza lo pondría usted por lo menos en la situación de hombre consciente? Ha fracasado, reconocer que ha fracasado no es pecado. El pecado, sí, es la soberbia de querer intentarlo cuando no se sabe y cuando no se estuvo preparado
para asumir la primer magistratura de la Argentina. Qué triste este reportaje que le han hecho a Mauricio Macri. Qué triste una Argentina que se encuentra virtualmente acorralada entre dos opciones que la verdad es que en distinto grado, debo reconocerlo, en distinto grado, pero que no pueden iluminar el futuro. La Argentina está en una situación complicada y deberíamos todos anteponer los problemas sociales que tenemos, los problemas económicos que tenemos a cualquier aspiración personal. Esto creo yo que es lo que debería hacer el presidente, es el primero que debería dar el ejemplo en esta dirección. Bueno, vamos a ver si tenemos posibilidades de comunicarnos en un momento con Daniel Menéndez y para poder hacer un pequeño corte, ¿te parece que, Héctor, que pasemos el primer tema? Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna AM 1140 y creo que ya estamos comunicados con Daniel Menéndez de Somos Barrios de Pie. Daniel, ¿estás allí? Sí, ¿cómo está, Mario? Un gusto, buen día. Bueno, para mí también es un gusto, Daniel. ¿Vos me escuchás bien? Sí, te escucho perfecto. Bárbaro. Bueno, vos sabés que hoy hemos dedicado el programa a este derrumbe social que vive la Argentina, este drama social que estamos sufriendo los argentinos y en particular, lógicamente, los más postergados. Hoy a la mañana, el periodista y médico Nelson Castro, un poco respondiendo al presidente, dijo que no poder comer significa no tener futuro. Vos habías planteado ya desde hace un tiempo que había que declarar la emergencia alimentaria. ¿Qué nos podés decir sobre la situación social que vos estás percibiendo se vive hoy en los barrios? Sí, me parece que hay varias aristas a atender. Por un lado, hay una sensación de fracaso en la política económica y en general de los objetivos que tenía y que se había impuesto el gobierno. Me parece que eso es cada vez más nítido, más compartido por la mayoría de la sociedad. Incluso esa sensación de fracaso está acompañada por una sensación de estafa o de, si querés, de sentimiento de decepción de un sector que acompañó a este gobierno creyendo genuinamente en lo que planteaba y que hoy evidentemente siente que ha sido engañado. Esa sensación de fracaso y de decepción me parece que tiene esencialmente que ver con el deterioro social. Uh-huh. Nosotros hace tiempo, nuestro movimiento en particular y los movimientos populares estuvieron más allá. Ahí por momentos te pierdo la voz por un momento. Las dificultades que había. ¿Vos estás arriba de un coche? ¿Estás en la ruta? ¿Daniel? Oh, me parece que lo perdimos. Me parece que está en la ruta, Daniel. Y que Daniel, que estaba, sí. Por momentos te he perdido. ¿Vos estás en la ruta? Sí, ¿ahí me escuchás? Ahí, ahora te vuelvo a escuchar, sí. Ah, bueno. Pero estabas hablando de los movimientos populares que estaban planteando. Ahí sí, adelante. Efectivamente, me parece que hay una situación de que este gobierno ha vuelto a plantear el hambre como un problema, ha generado un deterioro social a partir de la caída en la actividad económica y en los niveles de inflación de los precios de los alimentos, que ha hecho que muchos hijos de trabajadores, muchas familias trabajadoras tengan que volver al comedor escolar y al comedor comunitario y a las parroquias como lugar para alimentarse. Uh-huh. Y me parece que ese es un dato nuevo, ¿no? Más allá de los problemas que ha tenido nuestro país, resuelto la crisis del neoliberalismo de finales de siglo y el deterioro que ha habido de manera cíclica por las dificultades que ha habido en nuestro país del desarrollo económico. Lo que hoy vivimos es algo que no ha tenido precedentes en por lo menos 15 años, que
que realmente ha complicado muchísimo la situación de miles de familias, ¿no? Uh-huh. Y en este contexto, yo te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo? Porque el incremento, según el INDEC, de un semestre de 2018, el primero al segundo, se incrementó del 25 al 32%. Y según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas que conduce Claudio Lozano, en realidad en el cuarto trimestre de 2018, la pobreza habría llegado al 36%. Esto habla de que se han hundido también muchos niños. ¿Cómo estás viendo la situación de la niñez en este contexto que es dramático para los mayores y mucho más para los niños? Sí, o sea, hay dos aspectos en relación con la pobreza que uno ve a diario. Primero, el impacto desigual entre hombres y mujeres. Hay una clara feminización de la pobreza, producto de la desigualdad, de la desigualdad de género muy nítida. Y después el impacto que tiene sobre los niños. Casi la mitad de los chicos en la Argentina son pobres. Esa pobreza tiene un conjunto de elementos que están, en el caso de los chicos, nosotros tenemos un relevamiento que realizamos semestralmente en relación con la situación nutricional, y en el último semestre nos arrojó que el 46% de los niños que viven en barrios populares está malnutrido. Esto se explica por la caída en el consumo de carnes, de proteínas, y la caída en el consumo de leche, que este es un dato que con franqueza viene hace varios años en nuestro país. Hay una consolidación de un cambio de dieta en los chicos, sobre todo en los chicos que viven en barrios vulnerables, en barrios populares, que tiene que ver con una consolidación del guiso, del mate cocido como dieta, digamos, más constante, una caída muy clara y en el último tiempo pronunciada de las carnes y de la leche. Y me parece que eso tiene que ver con, más allá del hambre que empieza a instalarse como un problema, hay una consolidación que afecta a la mitad de los chicos en los nutrientes que ingieren y que necesitan para desarrollarse en los primeros años de edad, que tiene que ver con hipotecar un futuro, con construir una desigualdad muy clara en nuestro país, con cualquier posibilidad de igualdad de oportunidades que pueda, y que era una característica de nuestra sociedad, empieza a consolidarse en un sentido contrario. Y eso me parece que este gobierno lo ha profundizado sobre la base que había una tendencia ya muy difícil y un escenario muy complicado que este gobierno empeoró significativamente. Daniel, en la provincia de Buenos Aires se habla de que el gobierno de María Eugenia Vidal construyó 700 escuelas nuevas. ¿Cómo estás viendo vos la repercusión justamente de la crisis social, que siempre tiene repercusión en la familia, en el tema de los chicos en la escuela? Si van a la escuela, a qué van a la escuela, si aprenden, si puede ser como en el pasado, digamos, un camino de ascenso social, o en realidad es otra cosa en la actualidad. A mí me parece que el gobierno de Scioli ha sido un desastre, ¿no? En todo sentido. En materia educativa, sin duda, ha habido una situación en términos de edilicios y en términos de degradación en todos sentidos de la escuela por falta de políticas públicas evidente. Me parece que después de 4 años este gobierno no lo ha revertido. Me parece que 4 años es un tiempo donde se pueden empezar a ver resultados. Me parece que no se perciben ni en materia edilicia ni en materia de reforma de programas de estudio, de cambios de contenido. Incluso en términos de comedores escolares, lo que se pudo haber mejorado hoy está absolutamente desbordado por la crisis social. Nosotros cuando planteamos la necesidad de la emergencia alimentaria, tiene que ver con un planteo que para nosotros es central, que es que la escuela pública es el lugar de mayor prestigio que existe
entre las familias humildes. La familia que tiene algún mando enseguida busca mejorar la educación de sus hijos ante el deterioro de la escuela pública, mandarlo a alguna escuela para garantizarle una mejor educación. Los chicos y las familias ven en la escuela, aún con todos los problemas, un lugar de confianza. Me parece que ese elemento debería haberse utilizado con mucha más fuerza por los últimos gobiernos, que no han hecho más que complicar las cosas. Nosotros entendemos incluso que la emergencia alimentaria tiene como eje fortalecer los comedores escolares como un lugar desde donde los chicos puedan, en situaciones de crisis, incorporar alimentos que en sus hogares escasean o no están. Debería fortalecerse de manera mucho más significativa en lo que se hizo ese espacio de contención que existe en la escuela, y ni hablar de profundizar y mejorar en todo sentido, desde cuestiones edilicias hasta cuestiones de contenido y de salario y de presupuesto, lo que hoy me parece que no es un elemento donde el gobierno pueda sacar pecho y mostrar resultados, sino me parece que la tendencia al deterioro ha continuado, digamos. Y tenés un par de minutos más, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, te quería preguntar, la semana pasada estuvieron presentando las medidas del gobierno para parar la inflación, un proceso inflacionario que se venía acelerando, ¿no? Con aumento de tarifas, con aumento de precios en los alimentos que anualizados superaban el 60%, y con, digamos, un impacto que fue la inflación de marzo del 4,7%. Salieron Dante Sica, Nicolás Dujovne y Carolina Stanley a explicar las medidas. ¿Cómo estás viendo vos el papel de Carolina Stanley, que lógicamente tiene simplemente la posibilidad de hacer política social y no manejar las variables económicas? Pero ¿cómo la ves, si está comprendiendo la asignación correcta de los recursos, si está atendiendo esta cuestión de la alimentación? Porque la palabra de Macri de ayer en el reportaje, que dice: me angustia que los chicos no tengan para comer, y digo, lo primero que hace un presupuesto nacional o un presupuesto social es garantizar la comida de los chicos. ¿Vos estás viendo que Carolina Stanley está cumpliendo bien su rol? Me parece que es difícil evaluarlo a un funcionario individualmente. Me parece que este es un gobierno que está a la deriva ya. Es un gobierno que fracasó. Las mismas medidas que han tomado son medidas que cuando uno escucha a los referentes de este gobierno, pensar que iban a terminar su mandato con control de precios y de esa forma procurar resolver el problema inflacionario, sorprende, ¿no? Sorprendería, y hoy se lo ve como una muestra más de la deriva en que se encuentra como posibilidad de dar respuesta de fondo a la crisis social que generaron, y me parece que en ese marco es donde hay que evaluar también el desempeño del área social, que sin duda a ojos vistas es desastroso, no tiene ningún resultado, pero porque incluso el contexto de desarrollo económico y de posibilidades de construir una batalla contra la pobreza a partir de la generación de empleo y de una Argentina integrada está absolutamente puesta en cuestión. Me parece que es el resultado quizás más rápido de lo que uno presumía, de privilegiar la especulación financiera por sobre la Argentina productiva. Me parece que cuando eso se pone de relieve y en contextos internacionales difíciles, parece que los resultados sin duda son muy difíciles de sortear desde la esfera social, ¿no? Cuando hay destrucción de empleo, cuando hay niveles de inflación como el que existen, aumento de tarifas, no hay política social que aguante
poder dar respuesta a ese contexto productivo, económico y social. Sí, eso sí. ¿Vos estás, ustedes tienen presencia en zonas urbanas y en zonas rurales? Sí, sí, a lo largo de la provincia y en varios puntos del país. ¿Y vos que notás diferencias entre un ámbito y el otro? Entre el ámbito... Sí. Sí. No, me parece que en general hay una crisis que golpea por igual, ¿no? Salvo algún sector de la Argentina vinculada con las exportaciones en instancias rurales o en sectores del campo. En general los trabajadores y los sectores humildes a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires, desde los que viven cultivando la cebolla en Vilarino, al sur de Bahía Blanca, los que están digamos viviendo en el cordón frutihortícola de La Plata, o los que viven en Florencio Varela también, desde los pequeños productores, están en una situación de crisis que hoy está más expuesta que nunca, ¿no? Me parece que la discusión alrededor del incremento del precio de los alimentos puso de relieve de manera muy nítida lo que perciben los pequeños productores respecto de lo que perciben, respecto de lo que pagamos en góndola esos alimentos. Es decir, hay un nivel de explotación y sin duda muy poco, digamos, se quedan los pequeños productores del valor que generan en términos de su producción, y eso impacta en el mundo del trabajo de los pequeños productores a lo largo de todo el país, y me parece que en ámbitos urbanos y sobre todo en los grandes conurbanos hay un nivel de deterioro que tiene que ver con la actividad productiva y tiene que ver también con niveles de deterioro en la infraestructura urbana de los barrios, en las dificultades más allá de lo que se pudo haber y de lo que se puede haber difundido respecto de las obras y la obra pública que se realiza. Hoy hay un enorme déficit aún en todo lo que tiene que ver con la integración urbana de los más de 4.200 barrios, villas y asentamientos que existen en el país. Uh-huh. Te veía, ya nos vamos acercando al final. Te quería preguntar si vos estás notando que en los barrios se discute algo sobre política o simplemente la gente transita, digamos, el día a día como puede, los chicos de la misma manera, muchas veces entretenidos con la computadora o el celular, o sentís que se está dando por abajo algún tipo de debate sobre cuestiones políticas, en fin, estas cosas que se sufren tanto y que a veces compartiendo reflexiones en reuniones, en encuentros, a veces en asambleas, bueno, se va produciendo una reflexión colectiva que induce a una resolución política. ¿Estás viendo algo de esto o no? Sí, me parece que es un año que se suman dos aspectos. Por un lado, la crisis económica y el deterioro social siempre lleva a politizar, ¿no? A politizar porque uno busca explicaciones en la política de por qué se da este deterioro, busca responsables, hace que varíe la mirada en relación con el gobierno, y por supuesto el año electoral también generan una mayor búsqueda de debate, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que lo que hoy en términos concretos hay es un desmoronamiento de la imagen del presidente, uh-huh, y de la gobernadora. Hay un deterioro muy grande en algún sector donde habían generado expectativas, en los barrios populares, en los barrios de trabajadores, incluso de sectores que tenían que mantienen enormes dificultades. Había un dato de esperanza en el gobierno que sin duda fue el primer sector que se corrió y que hoy mantiene un nivel de
de mala división respecto del gobierno muy claro, muy extendido, por múltiples y genuinos motivos, ¿no? Y me parece que de a poco hay también una búsqueda de alternativas que puedan superar a este deterioro. A mí me parece que hay, es más, por decirlo de alguna forma, contundente el deterioro y la caída en la imagen del gobierno que la construcción de una alternativa que sin duda la expresa mayoritariamente Cristina, pero por decirlo de alguna forma ha sido muy abrupta la caída de Macri y muy tenue el crecimiento de Cristina como una alternativa, ¿no? Sí, sí. Te hago otra pregunta. Para el día 30, bueno, hay lanzado un paro que es una medida que impulsa el Frente Sindical, ¿no? Con Hugo Moyano, con Ricardo Piñanelli, con Sergio Palazzo. ¿Cómo estás viendo vos en términos más, lógicamente que van a adherir las dos CTA, cómo estás viendo vos el comportamiento de la clase trabajadora organizada respecto de la crisis que se está viviendo? ¿La ves a la altura de las demandas sociales, políticas, de expectativa que tiene nuestro pueblo, o la ves un poco como un sector expectante o quizás en algunos casos especulativo? A mí me parece que como se dio a lo largo de toda la historia de nuestro país, el movimiento obrero en su seno tiene distintas vertientes. Están los que tienen, digamos, una mirada más combativa y los que están con más presencia en la calle y cuestionando al gobierno y a su política económica desde el primer día, los que se fueron sumando al cuestionamiento años después, y los que todavía mantienen una actitud demasiado contemplativa. Me parece que el universo de la dirigencia y del movimiento obrero organizado tiene esos matices. Ahora, me parece que la clase trabajadora como sujeto y como sector social sostiene sin duda un rechazo evidente a las políticas del gobierno. Es uno de los sectores que explica el derrumbe de la imagen del gobierno y que explica sin duda las dificultades que va a tener el gobierno para revalidarse electoralmente. Me parece que hay el sector enormemente mayoritario de los trabajadores tiene un rechazo a estas políticas, y los sectores dirigentes conviven distintas vertientes. Me parece que lo que se expresa en la superestructura del movimiento obrero y en sus dirigentes no termina de expresar la contundencia que uno percibe que se ve en los trabajadores como sujeto, que es mucho más uniforme el rechazo a las medidas y a la política de este gobierno, que seguramente debían sus dirigentes expresarlo de manera mucho más contundente. Si bien es propio de la historia de nuestro país la presencia de distintas vertientes, la mirada de algún sector del sindicalismo con más contemplación hacia quienes gobiernan, pero hay, me parece, un rechazo muy extendido a la clase trabajadora respecto de este gobierno. Última pregunta, ¿cómo pensás que se va a canalizar políticamente esta bronca que existe en la sociedad, este malestar, esta disconformidad, desilusión? En fin, podríamos utilizar para cada sector una palabra distinta, pero que evidencia efectivamente no solo un derrumbe económico, financiero, de deuda social, sino también político. ¿Cómo pensás que se va a expresar políticamente, o lo que están impulsando ustedes como fuerza política que también integrás, que es Somos? Me parece que hay un elemento claro que me parece que ya cobra cada vez más nitidez, que es la imposibilidad de que este gobierno se reelija, tal cual está la coalición gobernante con Macri como candidato. Parece que tienen cada vez menos posibilidades, y allí la presión de los medios de comunicación, de sectores
del, del círculo rojo, como se dice, de buscar alternativas, pero me parece que hay un fin de ciclo cada vez más nítido. Me parece que hay también por otro lado, una búsqueda cada vez más consolidada de un sector del peronismo en diálogo con el kirchnerismo y con sectores del progresismo independiente que deberían nuclear un polo que pueda construir la mayoría de cara a construir un gobierno que ponga en el eje la producción y en un conjunto de elementos en la antítesis de esta experiencia. Me parece que eso es lo que se ve con mayor nitidez, un desplome de la figura del presidente y de la coalición de gobierno y una búsqueda cada vez más consolidada, pareciera, del sector que encabeza Cristina Kirchner junto a sectores del peronismo, que me parece que es importante que figuras como Pino Solana, bueno, en nuestro caso con Victoria Donda, con los movimientos populares, con sectores independientes de ciertas experiencias de la izquierda popular, que podamos nutrir ese espacio que me parece que es lo que hoy puede tener mayor volumen para construir una alternativa real y de peso para gobernar el país en las próximas elecciones. Bueno, Daniel, te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido de darnos esta oportunidad de hablar contigo, siendo que estabas en medio del tránsito, creo, ¿no? Ahí en la ruta, ¿puede ser? Sí, estamos camino a San Nicolás, actividades, pero bueno, tengo un enorme respeto y un gran placer por participar estos minutos contigo. Bueno, Daniel Menéndez, muchísimas gracias, y seguramente más adelante nos volveremos a comunicar y charlar un rato contigo. Bien, será un gustazo, que tenga buen día. Un fuerte abrazo. Bueno, hemos hablado como queda absolutamente claro, con Daniel Menéndez de Somos Barrios de Pie, y ahora vamos a la tanda publicitaria. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna AM 1140 y creo que ya estamos comunicados con Verónica Kunstler. Verónica, ¿estás allí? Sí, aquí estoy. Bueno, qué gusto poder charlar contigo. Gracias. Hablamos ayer un ratito y me gustaría que para la audiencia puedas contar un poquito la zona en la cual vos vivís, trabajás, tenés tu familia. Sí, nosotros estoy en la zona de Güemes, en el límite de que es Moreno Rodríguez. Uh-huh. Me dedico a hacer todo lo que es panadería. Ya hace 2 meses arrancamos porque con la situación que está en estos momentos en el país es difícil conseguir trabajo y uh-huh. Entonces nos dedicamos a proyectar con este oficio, ¿no? Que lo tengo ya de muy chico, el oficio y entonces pusimos en prácticas a empezar a hacer pan, vender un poco en los negocios, vender un poco acá en la casa y poder ayudar también un poco en los comedores. Pero en todo corazón de poder ayudar también porque se ve mucha la necesidad que hay en los barrios. A ver, vamos por parte, vamos despacito. Sí. Contame, ¿dónde aprendiste el oficio de panadería, de panadera? Mi papá era maestro panadero. Ah, ¿y también haces facturas, todas esas cosas? Sí, también hago lo que es factura, prepisa, uh-huh. Todo un poco variedades. Ajá. Y eso, lógicamente, eso es lo utilizás como un medio de vida porque vos vendés, como decís, en comercios y en tu casa. Sí. Y para salir adelante, ¿no? Para sobrevivir. La zona en la que estás, ¿tiene mucha población, poca población? ¿El barrio es grande? Sí, no, es mucha la población. Uh-huh. Sí, el barrio es medio grande, sí, es grande, hay muchos chicos, mucha gente, muchas familias hay. ¿Y vos dirías que estás viviendo en este momento una situación de, decías vos, dificultad para tener un trabajo o que alguien te dé un trabajo? ¿Y cómo estás viendo el tema de la pobreza en el barrio? Se ve en los chicos, a veces suelen pasar acá por casa a pedir si sobra algo de pan o de factura o algo que le pueden ayudar y ya de ahí le ayudamos a los chicos. Uh-huh. Y acá en las familias también se ven
El otro día comentaba que venía un muchacho, vino de recorrer para buscar trabajo que no se consigue, y a veces en las personas adultas es mucho más difícil conseguir trabajo. Claramente, claramente. Y vos me decías ayer que ustedes a veces, lógicamente, no vendías la totalidad de la producción y lo donaban a los comedores. A los comedores, sí. Sí, donamos parte de lo que a veces nos queda, o sea, a veces nos piden un poco por ayudar si hay algún evento o algo en una plaza. Ayudamos y donamos parte de lo que podamos dar, porque todo lo que hacemos es parte de todo nuestro bolsillo sin ayuda de nadie, ¿no? ¿No recibís ayuda ni siquiera del municipio ni del gobierno provincial? No recibo ayuda del municipio ni de nada. Lo único que lo que tengo es lo de la asignación. Ayer el presidente dijo con bastante claridad que lo angustiaba que los chicos no tengan para comer. ¿Vos podrías decir que en el barrio hay chicos que tienen dificultades para comer? Sí, es verdad, sí, hay chicos con dificultad para poder comer una buena comida. Por hoy no se come más que nada que pollo, porque carne es difícil que uno pueda comprar y comer. Entonces uno se puede hacer una polenta, un guiso, y mucho lujo uno no se puede dar para hacer una buena comida. Efectivamente. Y vos, tu sensación, tu impresión, es que los chicos tienen la suficiente cantidad, aunque sea de pollo, pero la suficiente cantidad de carne para poder crecer bien, para estar nutridos como corresponde. No tienen suficiente vitamina del pollo ni de la carne para que puedan tener. Se comen es una presa, a veces una presa por plato. Y todo lo que tiene que ver con frutas, verduras, ¿cómo? No, es muy poco lo que se consume, porque como te digo ya, a veces en los comedores no hay mucha ayuda del gobierno, sino que nos ayudamos entre nosotros, entre los vecinos, y se va colaborando y ayudando entre los vecinos a poder comprar las verduras o frutas, algo que pueda llegar de nuestros bolsillos, también los bolsillos también de los comedores, de los que abren los comedores, y poder colaborar ellos, porque a veces no reciben mucha ayuda de los municipios. Verónica, vos me decías que tu marido trabaja haciendo trabajos de albañilería. Sí, le salen trabajos de albañilería, hace changas así y lo hace, va, y es una entrada más, un recurso más que podamos tener para ayudar y aportar en el hogar. ¿Y hay mucho trabajo, poco trabajo de albañilería? ¿Son changas apenas? ¿Cómo es? No, hay poco. Hay poco trabajo por la situación del país que está. El trabajo ya no es lo mismo como antes. En el barrio ustedes tienen asfalto, luz, cloacas, agua corriente. ¿Cómo está la situación en el barrio? Acá en el barrio agua corriente no tenemos agua de pozo, que las perforaciones. Luz nos pusieron hace poquito, nos pusieron el prepago, y asfalto no tengo a la vuelta de mi casa el asfalto, así que yo estoy sobre vereda, calle de tierra. Y cloacas ni hablar. Y me voy caminando, sí. No hay cloacas. No, no hay cloacas acá. No hay cloacas. Es todo pozo negro que uno hacemos en los hogares porque la cloaca no llega. Sí, claro. ¿Y vos el colectivo, por ejemplo, para salir de allí lo tenés accesible, sencillo, o estás...? Y tengo a 2 cuadras el colectivo. Bueno, no está tan mal. Sí, no está tan mal. Y lo tengo más o menos cerca. Y ustedes tienen ahí muy cerca, en General Rodríguez, la Serenísima. Sí. Sí.
¿Tiene algún tipo de repercusión sobre el barrio? ¿Hay gente que trabaja en la Serenísima que es del barrio o es indiferente, digamos, que esté o no esté tan cerca la Serenísima? Sí, se ve gente de acá que salen con el uniforme de la Serenísima, se van a trabajar para esos lugares. Suelen ir muy temprano, caminando, suelen ir hasta la ruta. ¿Y otras industrias por ahí? ¿Y otra industria? ¿Otra fuente de trabajo ahí? No. No. No, el más grande que está, que es ese que dice usted, que es de la Serenísima. Claro, sí. O sea que los ingresos del barrio son, hoy podríamos decir, escasos. ¿Y Sí. todas las personas que tienen chicos reciben la asignación universal por hijo? Sí, las personas que tienen chicos es el único ayuda que tiene la asignación por hijo. Y eso por lo menos atenúa la pobreza. Y sí, ayuda un poco. No guau, pero sí ayuda, por lo menos ayuda a poder comprar un poco los calzados, vestirlo un poco a los chicos y el alimento más que nada, que es lo principal. ¿Y la escuela la tenés cerca de allí? Sí, la tengo a 3 cuadras. Bien. 3 cuadras la tengo en la escuela, de los chicos. ¿Se puede decir que los chicos en general van con gusto a la escuela? ¿Hay comedor en la escuela? Mira, en este momento en la escuela de mi hijo que va a turno mañana, a la mañana no tienen desayuno, no le están dando desayuno porque no tienen para darle. Y solamente lo de la tarde, que tengo a mi nene de la tarde, a ellos solamente le dan una fruta porque tampoco tienen para darle la merienda a ellos. Qué grave, a ¿no? veces, sí, a veces mi hijo está hasta las 3 de la tarde, entra a las 7:30 de la mañana, y es una vez a la semana, entre las 7:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y está todo el tiempo sin desayunar y sin comer, porque tiene gimnasia, entonces ella se queda ahí. Y él no quiere desayunar en mi casa porque él se descompone. Ajá. Y entonces así todo. Bueno, qué bárbaro. Bueno, y quiere decir que un poco en el barrio la actitud solidaria que tienen ustedes de colaborar, ¿hay otros vecinos también que colaboran, que digamos donan, que ponen trabajo? Sí, van aportando, hasta los vecinos aportan lo que tienen por ahí, no solamente en alimento, por ahí en ropa que por ahí les sobra, a vestir otros chicos, en calzados que por ahí ya no les entra y están más o menos en buen estado, se le puede donar a otros chicos, a otra gente, a otra familia. Sí, nos ayudamos, eso es lo que tenemos entre los vecinos, que de lo bueno que hay ayuda mutua. Qué bueno. ¿Están organizados en en alguna organización social, en la sociedad de fomento? No. No, pero se ayudan igual, digamos, porque se conocen. Sí, como todos ya se conocen y saben que es todo por los chicos, entonces la gente se ayudan y colaboran entre ellos. Bien. Bueno, Verónica, yo te agradezco que hayas sido amable y nos hayas atendido. Y bueno, no sé si querés agregar algo. Tenés libertad para decir lo que quieras. Bueno, ya que está ahí, puedo decir pues que si ya que nos están escuchando, de poder ayudar en los comedores que muchas veces necesitan, lo que es el mercadería, alimento, y bueno, yo en estos momentos estamos trabajando todo a mano, y si alguien tiene alguna amasadora o alguna armadora que pueda estar sin uso y quisiera donar para poder ayudarnos y poder seguir trabajando en mi hogar y poder ayudar a más comedores, entregar más, poder ayudar y darle más pan para su desayuno y la merienda y todo eso. Y bueno, yo sería mucha agradecida estaría de si bueno, se podían donar o ayudarnos con lo que se pueda, ¿no? Será bienvenido. Bien, bueno, después me vas a mandar un mensajito también por WhatsApp, ya está dicho lo que dijiste, y nosotros en algún momento lo vamos a reiterar por si alguien en este momento nos escucha y después se olvida, ¿viste cómo son estas cosas? Sí. La gente, bueno, está en la radio, escucha y al rato, bueno, o por otros temas o por los problemas de la casa se olvida, pero nosotros lo vamos a reiterar, Verónica.
Bueno, Mario, muchas gracias por llamarme, por su atención, por pasarnos en el aire. Es muy lindo su programa y ayuda a mucha gente. Bueno, Verónica, gracias a vos, y espero poder conocerte dentro de no mucho tiempo, y poder charlar personalmente con vos. Me alegraría mucho. Muchas gracias. Al contrario. Y muy amable por ustedes. Un beso y cariños para la familia. Bueno, gracias, que Dios les bendiga. Gracias, muchas gracias. Bueno, hemos hablado con Verónica Kunstler, allí de un barrio de Moreno, segundo cordón del Gran Buenos Aires, donde la pobreza pega fuerte y donde el Estado no está como correspondería, con la presencia que correspondería para que justamente, para darle el piso de dignidad que tiene que tener todo aquel que habite el suelo argentino. Bueno, vamos a pasar a un tema, el segundo tema del día, y después vamos a seguir, con otro invitado. Hola, sí. Gerardo San Martín. Sí, con él habla. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, te habla Mario Masitelli, aquí desde el programa La Brújula por Radio La Luna, AM 1140, y quiero creer que estás en la zona de Hurlingham. Sí, Mario, ahí en Hurlingham estamos, como siempre, hace más de 46 años. Bien, bien. Bueno, ahí capturás la señal de la radio en plenitud, así que podés seguir el programa cuando gustes. Gerardo, vos pertenecés a la Organización de Trabajadores Radicales, ¿verdad? Exactamente. Y nosotros hemos recibido en un momento la noticia de que ustedes habían tomado una resolución que era separarse de Cambiemos. Exactamente. ¿Por qué no nos explicás los motivos por los cuales ustedes tomaron tal resolución? Sí, digamos, el sustantivo sería basta, con eso no alcanza para explicar, pero es un límite a, digamos, esta situación de un gobierno del cual participamos del hecho electoral, pero que no hemos tenido toma de decisiones, ni siquiera nos han participado en ningún tipo de debate. Yo creo que esencialmente este gobierno adolece de un programa, por lo cual nadie adheriría, es decir, ni siquiera los que componen la alianza gobernante, a algo que usted no sabe dónde lo lleva. Es decir, esa fue la primera falencia. Y después, no solo falta consulta a los dirigentes, lo cual es muy grave, sino a la base. Es decir, los militantes, nosotros en el radicalismo opinamos, aunque nos equivoquemos, opinamos, somos bastante orgánicos. De hecho, nosotros perdimos la posición en Gualeguaychú, al final de cuentas teníamos razón. Pero bueno, los hechos ya sucedieron, y recién ahora, cuando están en caída libre, digamos, se dieron vuelta para atrás y se dieron cuenta que hay un partido nacional que les brindó mesa por mesa en cada distrito la posibilidad de fiscalizar una elección y poner dirigentes de primera línea con formación. Acá lo que adolece en Hurlingham, digamos, la gente del Consejo Deliberante es muy pobre. Fíjese que nosotros, siendo radicales de este sector, no digo el concejal ni la parte oficialista, digamos, hemos hecho 3 ordenanzas. Una es el defensor del pueblo, y los concejales del PRO, que son más de 9, han hecho una sola ordenanza. Ajá, mira vos. Es vergonzante la actitud y la actividad de los concejales, que solamente van a sentar sillas y ni siquiera tienen una opinión, porque además no han participado, no han militado en ninguna sociedad de fomento en un barrio, ni han pasado necesidad, pues todos son de una clase acá dominante de Hurlingham. Yo no soy estrictamente clasista, digo, porque en Hurlingham es muy especial, como cada distrito tiene su característica, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo sentís la situación social allí en Hurlingham? Hurlingham, digamos, está cruzado, si bien está el gobierno nacional con la contingencia que nos genera todo, las tarifas, el descontrol de precios, el tema de las paritarias, que también de alguna manera no se terminan de dilucidar. La provincia, dado que hay un funcionario nacional,
algo ha contribuido, pero en realidad la paz social se ha logrado. Yo, por ejemplo, le puedo hablar de un tema. Por ejemplo, acá se ha logrado que las mismas panaderías vendan el pan social a 30 pesos, en su momento ahora está a 40, pero bueno. Lo que yo puedo decir del intendente, que no es de mi color político, que los vasos comunicantes los tiene bastante ágiles en el sentido de actuar inmediatamente y generar diálogo. Recibe a la gente los días lunes, no sé si es poco o mucho, pero es notable, como la gente va a exponer cara a cara con el intendente. Y después con las sociedades intermedias también, inclusive antes estaban cooptadas por el gobierno anterior, del mismo color, pero digamos de otro sector, ¿no? De modo que creo que el distrito nos permite esto, decir, poner la voz alta, justamente porque tenemos mucha tradición dialoguista y este es un hombre que nos ha recibido antes, durante la gestión y de las ideas que le hemos llevado, digamos, algunas se han concretado. Por ejemplo, el refugio para mujeres que sufren violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. Lo del defensor del pueblo, es decir, los organismos de control, medidas de control, en fin. Eso por un lado. O sea, yo también puedo decir todas las cosas que están mal, pero en este caso yo creo que hay que centrarse en lo que hicimos nosotros, que es qué hicimos mal nosotros, porque me parece que para hacer un cambio de visión política no es tirarle el problema al otro o que todo lo que está afuera está mal. En realidad lo que nosotros hicimos mal es haber hecho una alianza sin un programa, como dije antes, y sin tener una dirección o un sentido. Gerardo, ¿vos sentís que los trabajadores radicales, o sea, ustedes, la organización de trabajadores radicales, tiene una mirada distinta a la mayoría de la Unión Cívica Radical, que tiene otros componentes sociales también? ¿O pensás que al día de hoy la opinión de ustedes ya es mayoritaria dentro de la UCR? Mire, vamos a establecer, digamos, una línea que son hechos sociológicos que ya sucedió en la época de Menem con el grupo de los 8. ¿Sí? Entonces, se recordará que justamente Abdala, que era el sector gremial, fue un diputado que estaba moribundo de cáncer, fue un hombre, realmente yo lo llegué a conocer, un hombre absolutamente honesto, claro, intachable, con una preparación, digamos, ideológica interesante, que la profesaba y, digamos, lideró ese grupo, que después se derivó en otras cosas, pero digamos, hubo una expresión inmediata. Acá, como radicalismo orgánico, tardó un tiempo en desarrollarse, pero hechos sociológicos se dio con el impacto está mal. Entonces los radicales tienen, aparte del partido, dos estamentos: la juventud, que tiene una decisión en los, digamos, en los lugares de estudio, que es en la Franja Morada también, que es reciente, del año 67, pero la juventud existe de toda la vida. Y la Organización de Trabajadores Radicales, que pretende ser una formación de sindicales con nuestra impronta, ¿no? De honestidad, de trabajo, ir al trabajo con el compañero, no tomarse tantos créditos, digamos, laborales, sino participar de la vida real y padecer lo que padece el compañero y actuar en consecuencia, ¿no? Sí. Pero yo supongo que ustedes deben, en el marco del debate que vos decís, deben estar en situaciones a veces un poco difíciles, como por ejemplo, para el día 30, o sea, el martes de la semana próxima, hay una convocatoria a un paro. Sí. Y dentro de otros está Sergio Palazzo, de la bancaria, que es de origen radical. Sí. ¿Y ustedes van a acompañar ese paro como OTR? Digamos, la OTR es distrital, seccional, provincial y nacional. Seguramente vamos a acompañar con el paro. Estuvimos hablando con el secretario general de la OTR, que es Bareto, y bueno, siempre se genera una asamblea, un debate, pero es muy posible que se adhiera. Porque en realidad, como le estaba diciendo, los hechos sociológicos hacen que muchos actores actúen de alguna manera. Y nosotros no podemos estar ajenos al clamor de la gente, digamos. Claro. Te quiero hacer, ahora te llevo un poquito, si no tenés problemas, al terreno político. Sí. La vez pasada escuché a una
compañera de la OTR, Emils Benítez, decir que si en el año 2007 Raúl Alfonsín había respaldado la candidatura de Roberto Labaña, mucho más hoy, que las circunstancias lo están demandando, según entendí yo. Luego, ahí hay como una tensión en la Unión Cívica Radical entre quienes piensan en apoyar a Mauricio Macri y quienes piensan en apoyar a Roberto Labaña. ¿Cómo se expresaría la OTR en esta disyuntiva, digamos, que se plantea al interior de la UCR y que seguramente se debatirá en la próxima Convención Nacional? Exactamente. El debate se está dando en las calles, no en el partido, porque el debate está cerrado, eso hay que aclararlo. Entonces la OTR, que es más dinámica y tiene la posibilidad del día a día, no estamos montados en escritorios, sino estamos en los lugares de trabajo, igual que la juventud, los centros estudiantiles. Se han expresado en varios lugares, de hecho está intervenido, es muy grave lo que está pasando en el Partido Radical. Hay 4 distritos que están intervenidos, que han expresado la decisión de Cambiemos concretamente. Pero, ¿dónde se lo reflejo más? Sin esquivar la pregunta, ¿no? Yo creo que sí Labaña puede estar expresando una demanda de algo que no existe, que es un antagonismo que no nos da ningún servicio a la realidad, porque digamos está constantemente en una situación antagónica y dilemática, no permite tampoco transitar ideas entre los sectores que se oponen, y estamos como una especie de tenaza. Y entonces sale una expresión, y pues es muy posible, porque digamos Labaña es un hombre muy prestigioso, fue funcionario de Alfonsín, antes que esté en el gobierno de Alfonsín, él ya trabajaba en el exterior, estaba en Suiza, representaba a la Argentina en el Banco Mundial, conocía, tenía contactos en Fondo Monetario Internacional, digamos, siempre fue digamos, alguien de prestigio, de mucha preparación técnica, y de hecho lo demostró cuando le tocó embarrarse en la peor situación crítica económica de la Argentina, salió bastante airoso. Más allá que lo acompañaron los commodities y demás, que muchos podrán decir algunas de esas cosas, pero digamos, el timón lo llevó bien. De hecho fue candidato por el radicalismo, ¿ya? Claro. Y no sería muy loco pensar que podría volver a hacerlo. Se está sustanciando en las bases eso. Es un hecho interesante lo que está sucediendo abajo, porque después de todo el radicalismo se fortaleció y fue grande cuando arrancó de abajo para arriba, y está dando ese hecho, digamos, la gente no se está anarquizando en realidad, lo que está dando una expresión de fastidio, de volver a las convicciones, a los principios, no solo nosotros, el Partido Socialista, el GEN, digamos, con los cuales tenemos comunicación, sectores del justicialismo, el peronismo, como usted quiera llamarle. Está en crisis, no estrictamente lo partidario, porque en realidad, fíjese que vuelve a ser en este momento el radicalismo un eje donde se produce una discusión. Porque digamos, el peronismo, por su verticalidad y su falta de comportamiento orgánico, no hace que ese debate sea dinámico. Y por eso está sucediendo esto, que es muy interesante de ver. Y que ustedes a diario van a ir tomando nota de dirigentes que ya tomando la posta. Bueno, de hecho el 1 de mayo se convoca a la seccional 3 de La Plata, es un comité. Va a hablar Storani, Casella, Alfonsín, posiblemente esté el doctor Sapia, que es el presidente de la Convención Nacional. Benítez, Emilce, va a ser una de las oradoras, de Morón, una representante femenina de la OTR de la provincia de Buenos Aires, de mucho prestigio. Para nosotros al menos. Sí, la conozco bien. Mujer muy aguerrida y de muchas convicciones. Y después va a hablar gente de la juventud, es decir, el espectro va a estar ahí. Y creo que, como en otros tiempos, algunos dirigentes volvieron a escuchar las bases. Y eso es lo que está sucediendo, que también está sucediendo en el peronismo o en los partidos que ya las mencioné, el socialismo, el que demás, que están reclamando una actitud más valiente. Así es.
Así es decir, se requiere en estos momentos difíciles de audacia de las bases y también de los dirigentes. Gerardo, yo te agradezco muchísimo esta oportunidad que nos das de comunicarnos contigo y desde ya que va a estar abierto este espacio para cuando gustes y puedan expresar sus posiciones. Y lógicamente que como venimos en una etapa muy dinámica de la política argentina, seguramente vamos a volver a hablar dentro de no mucho tiempo, pero desde mi humilde opinión quiero también transmitirte a vos y a los trabajadores radicales de Hurlingham, que ha terminado su relación con Cambiemos, mis felicitaciones, porque yo creo que se le está haciendo mucho daño al pueblo argentino en estos momentos. Hay mucho sufrimiento, mucha injusticia, mucha pobreza, y creo que han asumido ustedes una actitud muy valiente. Es lo que tenemos que hacer. Y además, yo le quiero comentar dos cositas. Sí. Trabajo en Solano, en Quilmes. Después de muchos años tuve que salir de nuevo a hacer ventas porque con mi oficio, yo soy matriculado en seguros y soy procurador, no me alcanzaba. Y eso empezó cuando el dólar se fue en mayo, 25 pesos. Imagínense ahora. Y yo le puedo saber que en la calle de tierra de Florencio Varela me cruzo con más carros con caballos que con autos. Qué bárbaro. No le puedo transmitir lo que yo veo. A veces me paro y saco fotos y a veces lo traslado a mis amigos. Hay cosas que no puedo, es increíble lo que veo. No, animales, por el momento pienso que estoy en la India. Esas películas que usted ve, que esas cosas, gente haciendo de todo, pidiendo, los perros que las costillas se le ven en forma, los caballos, es decir, el desastre en que se encuentra, digamos, en zona sur, que creo que es la más castigada, ¿no? Sí. El conurbano. Y la otra síntesis que quiero hacer es muy sencillo. La pregunta que yo le haría a la gente: ¿el pueblo argentino le falló a Macri? El pueblo argentino le falló a Macri. El pueblo argentino apoyó la gestión de cada uno de su lugar, con protestando o de distintas maneras, o simplemente estando en la casa y no opinando. El que le falló la gestión a Macri es su propia clase. Los ricos, los empresarios, los bancos, los todopoderosos de siempre, que al día de hoy, desde enero, el 1 de enero que empezó a tener, han fugado 4.537 millones de pesos, que es lo medible. No estamos hablando del dinero negro que se va afuera. Si hoy trajeran los 400.000 millones de dólares que están en los bancos de afuera, pasaríamos a ser Europa. Cada uno ganaría $2.000 por mes y acá se terminaría la fiesta. Y bueno, así es. No la traen, se la llevan, no lo apoyan. ¿Y sabe por qué, Masiteli? Es muy sencillo. Usted de Morón, y se acuerda del tema de las cloacas de Morón, ¿no? Sí, claramente. Bueno, no tiene autoridad moral el señor. No. Esencialmente, cuando su clase, su grupo, su pertenencia no lo sigue, es porque uno no tiene autoridad moral. Estaba en La Habana Paralela, estaban en un montón de negocios, durante el proceso, con la excusa de pagar la guerra de las Malvinas. El señor Cavallo nacionalizó 23.000 millones de dólares y el pobre Alfonsín recibió una bomba atómica en la mano, porque en realidad era posible hacer un gobierno, pero con esa deuda era, digamos, prácticamente no. ¿Qué es lo que está pasando con el Fondo Monetario ahora? Le está adelantando pagos que le iban a dar al gobierno que viene en 2020 y 2021, ya lo recibieron ahora a fines de marzo y lo van a recibir en septiembre. Es decir, no hay que ser un analista muy profundo, un economista de saga. Simplemente yo como trabajador le digo, también tengo mi trabajo, como te decía, en ventas, pues estoy militando en comercio. Es muy sencillo. Cuando uno no tiene autoridad moral, nadie lo sigue. Eso le pasa a un dirigente gremial, a un político, digamos. Pero también porque hay que volver a las FM, hay que volver a los diarios de los pueblos, y desde ahí hay que generar debate, porque arriba está censurado. Los medios hegemónicos han censurado el debate. Absolutamente, y desde hace muchísimo tiempo. Yo le podría dar testimonios personales de cómo me han censurado a lo largo del tiempo, pero no es el momento de hoy. Pero voy a aprovechar simplemente ahora para ir cerrando, que usted hacía mención
sobre la estatización de la deuda privada, cuando pasamos de la etapa de la dictadura a la etapa democrática. Quiero comentarle que en el día de mañana, 24 de abril, se están cumpliendo 19 años del fallecimiento de un gran patriota que es don Alejandro Olmos, que ya en 1982 iniciara el juicio de la deuda, denunciándola por ilegal, ilegítima, fraudulenta, odiosa, y esa causa sobre esa deuda ilegítima duró 18 años. Por allí transitó Martínez de Oz, distintos ministros de Economía, distintos presidentes del Banco Central. Allí se acumularon pruebas sobre prueba, hasta que en el año 2000, ya un par de meses después de la muerte de don Alejandro Olmos, el juez Jorge Ballestero declaró ilegítima y fraudulenta la deuda externa argentina y mandó todo aquello al Congreso de la Nación. Tristemente, todas aquellas cajas con las pruebas de aquel juicio que iniciara este patriota Alejandro Olmos, que mañana se cumplen 19 años de su fallecimiento, duermen en unos cajones en el Senado de la Nación sin que nadie pueda rescatarlos, para que la Argentina realmente audite qué es lo que pasó con la deuda externa. Pero si se auditara esa deuda, de manera indubitable encontraríamos que dentro de los fraudes con los cuales se ha visto empobrecido el pueblo argentino, figura la familia Macri, que en aquel momento varios cientos de millones de dólares se los endilgó a las espaldas de un pueblo que ya para aquel entonces empezaba a estar empobrecido y que después de tantos años hoy vive la inmoralidad, podríamos decir, que en la Argentina tengamos que tener 1 de cada 3 argentinos viviendo en la pobreza y 1 de cada 10 en la indigencia, ¿no? Sí. Así que bueno, aprovechaba simplemente para rendir mi homenaje a Alejandro Olmos. Recordar a Oscar Allende, que eso fue una de las cosas que Alfonsín no supo resolver. Y con el respeto y el cariño que le tengo a Raúl, ¿no? Sí, pero sí. Oscar Allende marcó la senda de que había que ir a fondo con esa discusión. Y bueno, también hay que ponerlo en el contexto histórico, ¿no? 2 cosas. Una, que Alfonsín estaba realmente complicado con enfrentando las corporaciones militares, iglesia, sociedad rural. No era fácil. Y además las experiencias anteriores habían sido fallidas, y me parece que a él ahí prefirió, sabiendo que le iba a complicar el final del mandato, prefirió seguir adelante, asumiendo que, digamos, si bien no era legítima, tenía que sobrellevarla. Sí, sí, nosotros... esa década muchos países, lamentablemente Alan García, que pegó un giro últimamente brutal, había declarado la moratoria unilateral. Sí, sí, que no iba a pagar más del 10%. De Macri, que tenía 16 empresas en el año 76 y terminó con 43 al final de la dictadura. Así es. Así sumaba 5 empresas por año, la verdad que un récord. Gerardo, te tengo que dejar, que se me va el tiempo. Te agradezco muchísimo este contacto y la seguimos. Un abrazo. Un fuerte muy abrazo. Amable, muy gentil. Gracias, muy amable. Bueno, seguimos aquí. Hemos hablado con Gerardo San Martín de la Organización de Trabajadores Radicales de Hurlingham. ¿Y cómo andamos con el tiempo? Tenemos todavía unos minutos. Bueno, dentro de los minutos que tengo, había un tema que, lógicamente que tengo acá un montón de mensajes, que felicitaciones por distintas cuestiones, pero les tengo que pedir disculpas a todos, Laura Deriu, compañeros socialistas, Daniel Echevarría, el propio Antonio Bonfatti me manda un pequeño WhatsApp, el próximo gobernador de Santa Fe. En fin, tengo un montón, pero voy a uno de los temas que quería tratar en el día de hoy. Lo voy a tener que tratar con cierta rapidez, pero que tiene que ver con que el día 17 de abril, es decir, la semana pasada apenas, se cumplió un año
de el golpe de Estado en Brasil. Y Dilma Rousseff hizo una extensa nota que lamentablemente no voy a poder leer totalmente, porque aparte sería tedioso para la radio. Dice ella que hoy, por el día 17 de abril, hace 3 años que la Cámara de Diputados, comandada por un diputado condenado por corrupción, aprobó la apertura de un proceso de impeachment contra mí, sin que hubiera un crimen de responsabilidad que justificara tal decisión. Aquella votación en sesión plenaria fue uno de los momentos más infames de la historia brasileña. Avergonzó a Brasil ante sí y ante el mundo. Y denuncia Dilma Rousseff: el sistemático sabotaje de mi gobierno fue determinante para la ruptura de la normalidad constitucional. La construcción del golpe pasó por el Congreso, los medios masivos de comunicación, segmentos del Poder Judicial y el mercado financiero. Esos son los que organizaron el golpe, como en general son los que organizaron los golpes históricamente en América Latina. El principal objetivo del golpe, dice Dilma, fue la adecuación de Brasil a la agenda neoliberal, que en 4 elecciones presidenciales había sido derrotada en las urnas. Más adelante dice que fue ese sabotaje interno que hizo prácticamente imposible en aquel momento atenuar en Brasil los efectos de la crisis mundial, caracterizada por la caída del precio de los commodities, la reducción del crecimiento en China, el alza del dólar debido a la expansión monetaria practicada por Estados Unidos y otros efectos que hicieron muy difícil llevar adelante las cosas. Va a decir Dilma que la relación medios-Lavallato, el Lavallato que se lo plantea solo como un hecho de, de investigación del Poder Judicial contra la corrupción, vamos a ver que no es tan así. Dice Dilma, la relación medios-Lavallato posibilitó que la prensa se convirtiera en la 4ª instancia del Poder Judicial, tratando de condenar sin derecho de defensa. La lógica política de esa relación está enfocada en la destrucción y criminalización del PT, en especial de Lula, y para ello se utilizaron filtraciones en vísperas de elecciones, delaciones sin pruebas y respeto al debido proceso legal y al derecho de defensa. Es decir, se llevó una acción golpista. Dice que el arma final y decisiva fue la condena a prisión y la interdicción, es decir, la imposibilidad de postulación de Lula a la presidencia a fin de garantizar la elección de Bolsonaro. La ida del juez Sergio Moro al Ministerio de Justicia de Bolsonaro es la prueba más contundente de que esto fue un golpe de Estado, justamente de la derecha, para interrumpir un proceso del PT que significó derechos históricos para millones de brasileños y la posibilidad de que 40 millones de brasileños salieran de una situación de pobreza. Va a seguir la carta Dilma y no la voy a terminar leyendo íntegra. Sí voy a decir que se dijo, y dice ella, que persistentemente de que el gobierno de ella estaba quebrado, con problemas de deudas internacionales, y dice Dilma que eso es una falsedad absoluta. El gobierno de ella no estaba en absoluto quebrado, y que en cambio sí estuvo quebrado el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, cuando tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional para enfrentar
un endeudamiento externo sin reservas, que es lo que le pasó al mismo Macri aquí en la actualidad. Eso ocurrió en el año 2005. Perdón, eso ocurrió en la década del 90. En el año 2005, el presidente Lula liquidó totalmente la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y después de eso, dice Dilma, nuestras reservas aumentaron y alcanzaron 380.000 millones de dólares, convirtiéndonos en prestamistas internacionales. Sí, la carta de Dilma, el tiempo se me va, pero voy a tratar de pasar unos minutos de un comentario muy esclarecedor que hace nuestra compañera Gabriela Orden desde Porto Alegre, y que voy a tratar, lógicamente que tendría que pasar apenas unos minutos. Lo voy a avanzar, les voy a hacer escuchar y voy a terminar cerrando, después de escuchar unos minutos a Gabriela Orden. De cohetes, bueno, acá de artefactos aeroespaciales, gráficamente hace algunas cuestiones que vienen de un poco más atrás, ¿no? Bueno, Gabriel está hablando de un poco más atrás. De los Estados Unidos en la política, sobre todo en la política estratégica brasilera. Estados Unidos. En el primer gobierno de Lula acontece un fato que es determinante en el desenvolvimiento tecnológico en el área de telecomunicaciones y de la soberanía de informaciones en Brasil, que es la explosión de la base de Alcántara. La base de Alcántara es una base de lanzamientos de foguetes, de cohetes, de artefactos aeroespaciales, extremadamente bien posicionada, geográficamente excelente, porque está cerca de la línea del Ecuador y hace mira, digamos, a donde tienen que quedar los satélites. Bueno, esa base, el día antes del lanzamiento del primer satélite auténticamente brasilero, genuinamente nacional, hecho con tecnología nacional, la explotó, y murieron en esa explosión todos los técnicos, los científicos que trabajaron en el proyecto del primer satélite brasilero. Conclusión, eso atrasó tecnológicamente Brasil significativamente. Si prestamos atención, Argentina ya debe tener el tercer satélite nacional en órbita. Brasil no tiene ninguno. Y más, todo su cuerpo técnico y de científicos inmiscuidos en este proyecto murieron en ese atentado, que fue investigado y que tuvo como origen una emanación de radio de origen desconocida. O sea, alguien hizo que esa base de Alcántara explotase. Bueno, por falta de tiempo no voy a continuar, pero es muy gráfico lo que dice nuestra amiga Gabriela Orden desde Brasil, y es que también, y algo que no dice Dilma en su carta, referida al golpe del 17 de abril del año 2016, es que interviene directamente la inteligencia de los Estados Unidos y además tratando de impedir, da a entender Gabriela, que se trató de un atentado en la base de Alcántara, cuando a través de una cohetería nacional Brasil se disponía a poner en órbita satélites de comunicación que lo independizaban de la tecnología de los Estados Unidos. Quiere decir que detrás del golpe de Brasil, y después Gabriela va a aportar muchas otras cosas que lamentablemente por falta de tiempo no lo puedo pasar, va a estar los Estados Unidos. No es solo la derecha brasileña, no es solo Bolsonaro y todos los grupos de ultraderecha que van a producir este golpe, y que detrás de
la cárcel de Lula y el triunfo de Bolsonaro va a haber un alineamiento automático prácticamente de Bolsonaro con los Estados Unidos, sino que detrás de todo esto está el amo del norte, el vigía de Occidente, quien tiene pretensiones de hegemonizar América y que siente que nuestros países son su patio trasero. De manera tal que vamos a seguir nosotros esta cuestión del golpe en Brasil, y así como hemos hablado ayer desde Perú sobre el fallecimiento de Alan García, vamos a seguir hablando sobre este golpe en Brasil que ha tenido incidencia en toda nuestra América. De la misma manera que regularmente hablamos de México y de todos los países de nuestra querida patria grande, a los cuales estamos por siempre indisolublemente ligados. El destino de ellos es el nuestro y el nuestro es el de ellos. Y bueno, hemos cerrado hoy entonces este programa donde la base del mismo fue el drama social que vive la Argentina, este derrumbe social que sufrió nuestro pueblo desde abril del año pasado hasta la actualidad, donde llevó los índices de pobreza desde un 25% hasta más del 36% que estamos sufriendo en la actualidad. Y bueno, hemos tratado de que varias voces se hayan expresado, desde la voz humilde de una compatriota que trabaja en Moreno, en la base social de manera solidaria, hasta los trabajadores radicales, hasta Daniel Menéndez de Barrio de Pie, que también expresó su proyecto político. Bueno, se nos termina el tiempo, se nos termina el programa. Espero que le hayan pasado bien, que les hayamos aportado datos suficientes como para elevar y jerarquizar el pensamiento de todos los quienes nos escuchan para tomar buenas resoluciones en el futuro, porque el futuro está muy cerca, el cambio está muy cerca y deberíamos estar pensando en acertar, porque un nuevo yerro nos va a traer una enorme cuota de dolor. Así que me despido hasta el lunes de la semana que viene. Pensemos que la semana que viene es una semana que el miércoles es 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, que el día martes 30 de abril hay un paro, y de todo eso vamos a estar hablando, lógicamente, lunes y martes de la semana próxima por La Brújula, aquí desde las 12 del mediodía por Radio La Luna AM 1140. Chau, hasta el lunes.